Volvimos gracias a Jungkook y sinceramente, ahora sí podemos reírnos un poco de todos esos stay cookers y de los antis de Jimin que llevaban muchísimo tiempo diciendo exactamente lo mismo. Que Jungkook ya había terminado con el Jikook, que el Jikook ya no existía, que por fin Jimin se había alejado de Jungkook, que su relación había llegado a su fin y un montón de teorías más que, desde un principio, carecían completamente de sentido. Pero como siempre pasa, cuando alguien ya decidió creer una historia, da igual cuántas veces le expliques las cosas. Nosotros intentamos aclararlo de mil maneras, mostramos contexto, mostramos momentos, hablamos con respeto, pero nunca lo iban a entender, porque realmente no querían entender. Lo único que buscaban era burlarse, atacar y hacer creer que su narrativa era la única válida. Y entonces apareció Jungkook. Y de una manera bastante curiosa, pero al mismo tiempo bastante clara, terminó haciendo colapsar a muchísima gente. Porque sí, Jungkook entró a un live completamente dedicado al Jikook. Así como lo escuchas. Jungkook ingresó a un live de unas chicas filipinas que estaban transmitiendo y cuyo nombre era nada más y nada menos que Only Jikook. Desde el propio título era evidente de qué estaban hablando. No era un live cualquiera, no era un directo sobre BTS en general, no era un live de cocina ni de videojuegos. Era un live cuyo nombre dejaba clarísimo cuál era el tema principal. Y claro, apenas ocurrió, comenzaron las justificaciones de siempre. Que Jungkook entró por casualidad, que seguramente no sabía dónde estaba entrando, que TikTok se lo recomendó sin querer, que apenas se dio cuenta salió inmediatamente. Y sinceramente esa teoría empieza a desmoronarse cuando ves un detalle que muchos prefieren ignorar. Porque Jungkook no entró una sola vez, entró 2 veces. Y ese pequeño detalle cambia completamente la conversación. Porque si realmente hubiera sido un simple error, lo lógico habría sido entrar una vez, darse cuenta de que no era el contenido que buscaba y salir. Fin de la historia. Pero no fue así. Jungkook volvió a ingresar nuevamente al mismo live, y ahí es donde muchos empezaron a quedarse sin argumentos. Además, hay otro punto que mucha gente parece olvidar cuando intenta explicar lo ocurrido. Para que TikTok te recomiende determinados directos en tu sección, para ti, normalmente influye muchísimo el tipo de contenido que consumes. Es decir, la plataforma intenta mostrarte cosas relacionadas con tus intereses. Entonces, para que un live completamente dedicado al Jikook aparezca entre las recomendaciones de Jungkook, obviamente hay quienes consideran llamativo ese detalle. Cada uno puede tener su interpretación. Pero es precisamente ese contexto el que ha generado tantas conversaciones dentro del fandom. Y siendo sinceros, tampoco sería una sorpresa que en sus recomendaciones aparezca contenido relacionado con Jimin. No estamos hablando de dos desconocidos. Estamos hablando de personas que llevan años trabajando juntas, viviendo experiencias juntos y compartiendo gran parte de su vida profesional. Incluso todos sabemos que el propio Jungkook, en más de una ocasión, ha expresado admiración por Jimin y ha hecho comentarios muy cariñosos hacia él. Por eso a muchísima gente le pareció tan curioso todo este momento. Lo más gracioso es que una acción que duró apenas unos segundos fue suficiente para hacer colapsar a medio fandom, porque durante semanas algunos estuvieron completamente convencidos de que Jungkook quería alejar cualquier relación con el Jikook. Decían que ya no soportaba que los relacionaran, que todo había terminado y que cualquier interacción era imposible.
Sin embargo, bastó con que ocurriera esto para que de repente empezaran a aparecer cientos de explicaciones diferentes intentando justificar algo que hace apenas unos días habrían usado como prueba si hubiera sucedido al revés. Y aquí es donde muchos también recuerdan algo importante. Esta no es la primera vez que Jungkook interactúa con cuentas claramente identificadas como Jikook. No es un hecho aislado. A lo largo del tiempo ha compartido dibujos, ilustraciones, fotografías y publicaciones de cuentas cuyos nombres, fotos de perfil o contenido estaban completamente dedicados al Jikook. Eran cuentas que cualquier fan podía identificar en cuestión de segundos. No hacía falta investigar demasiado para darse cuenta de cuál era su temática principal. Y precisamente por eso muchas personas dicen que cuesta creer que todo sea simplemente una coincidencia tras otra. Porque una coincidencia puede pasar una vez, 2 veces, quizás hasta 3. Pero cuando empiezan a acumularse diferentes situaciones similares a lo largo de los años, es normal que el fandom empiece a hablar de ello. Y otro detalle que muchos resaltan es que no se recuerda el mismo tipo de interacción pública con cuentas dedicadas específicamente a otros ships. Por eso este momento volvió a llamar tanto la atención entre quienes siguen cada movimiento relacionado con el fandom. Lo realmente curioso no fue únicamente que Jungkook entrara al live. Lo curioso fue la velocidad con la que algunos intentaron construir toda una explicación para convencer a los demás de que aquello no significaba absolutamente nada. En cuestión de minutos ya existían decenas de teorías distintas. Que si alguien le envió el enlace, que si fue un fallo de TikTok, que si el algoritmo se equivocó, que si estaba buscando otra cosa, que si ni siquiera vio el nombre del directo. Prácticamente apareció una teoría nueva cada pocos minutos. Y mientras tanto, las personas que durante semanas aseguraban con total seguridad que el Jikook había terminado, eran las mismas que ahora tenían que explicar por qué Jungkook había terminado dentro de un live llamado Only Jikook. Y eso fue precisamente lo que hizo que las redes explotaran. Al final, más allá de las diferentes interpretaciones que cada fan pueda tener sobre este momento, lo que resulta imposible negar es el enorme impacto que tuvo. Bastó una simple notificación de que Jungkook había entrado a ese live para que todo el fandom empezara a hablar del tema. Las publicaciones comenzaron a multiplicarse, aparecieron capturas de pantalla, videos, reacciones y debates en todas las plataformas. Lo que parecía un instante sin importancia, terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados del momento. Ahora seguramente veremos cómo aparecen nuevas teorías, nuevas explicaciones y nuevas historias, intentando convencer a todo el mundo de que esto tampoco significa nada, porque ya conocemos cómo funciona Internet. Cuando algo no encaja con la narrativa de ciertos grupos, inmediatamente buscan otra versión que les permita seguir defendiendo su postura.